Muy bien, la hora 21, 11 minutitos. Aquí estamos a través de la pantalla de Canal 13 TV Cooperativa. Ya voy a saludar al contador Gustavo Peretti, que es parte del staff del programa, que esta noche, por ser de tiempo que es con Aire Rural, nos está acompañando. Buenas noches, Gustavo. Hola Silvina, buenas noches. Y saludamos al ingeniero agrónomo Uber Arese, que también invitado en la noche de hoy para esta mesa de análisis sobre el sector. ¿Cómo estás, Uber? Buenas Bien, sí, bien, noches. buenas noches, Gustavo. Hola Uber, ¿cómo te va? Pero juega de ventaja, él juega de local. Yo soy Claro, visitante, son tenés dos contra razón. uno acá. No, Exacto. Tenés esto no razón. funciona acá. Estamos, ¿Viste? no No, estamos no, al ataque igual. no. Voy a ver cómo me voy a defender de esta agresión. Claro. Un gusto estar con vos, con Gustavo. Y bueno, para intercambiar un poco de opiniones de este sector que nos tiene tan preocupados, ¿no? Bueno, indudablemente ese es el tema, uno de los temas más importantes también, hablar un poco y ver cuáles son las perspectivas y cuáles son las opiniones y análisis que uno pueda realizar respecto a lo que va a ser esta concentración que va a tener lugar el próximo 17 de julio, teniendo en cuenta de que se va a cumplir un año más, 7 años precisamente, de aquel voto tan famoso que se hizo, ¿no? El voto no positivo de Julio Cobos, el vicepresidente en su momento de Cristina Fernández de Kirchner. Y bueno, para recordar este voto no positivo y también para poder hablar de esta distancia que se produjo desde aquel momento entre lo que es el gobierno y el sector rural, las diferentes políticas de Estado que han atentado contra el sector agropecuario, que no le han permitido, digamos, crecer, tener más rentabilidad. Este es un año excepcionalmente bueno en cuanto a lo que ha sido la naturaleza, la producción, el trabajo que se ha llevado a cabo, más allá de que muchos sectores se vieron inundados. Se ha hablado de una cosecha récord, pero también se ha hablado de que no ha existido una rentabilidad como la que se podría haber logrado en función de los rindes que se han tenido. Es para ver qué opinión te merece, Uber, esta concentración que se va a hacer en la ciudad de Villa María, pero que es una convocatoria que nace a nivel nacional, donde los sectores que componen la mesa de enlace se van a estar manifestando, 3 de ellos, a los efectos de poder pedir principalmente de que no maten el campo, porque van a estar con esa consigna. ¿Qué opinión te merece este tema? Lo que pasa es que el tema es muy largo. A mí me parece que no hay nada para festejar. O sea, ese voto no positivo hizo que los productores, las entidades de productores, se volviesen a su casa y no siguiesen trabajando. Y el gobierno aprovechó la circunstancia y hizo lo que quiso con el sector. Lo siguió, no solamente, el sector agropecuario es mucho más amplio, porque vos le preguntás a los apicultores, tienen problemas, a los del limón tienen problemas, pera y manzana tienen problemas, la leche no ha bajado del precio de la leche y no van a seguir bajando. Estamos por debajo casi 70 centavos del costo de producción de un tambo normal, no un tambo altamente tecnificado. Entonces, en ese momento, se tendría que haber seguido luchando. Esto es como si vos ganas un partido de fútbol y te fue bien, y al otro partido de fútbol entras todo relajado y te llenan de goles. ¿Qué sentido tuvo ganar un partido de fútbol? Entonces, me parece correcto que se traten de reunir, que se traten de juntar o de hacer reuniones para ver cómo pueden trabajar este tema, pero con un gobierno que se va, que no les va a dar nada. Y de última, si le das algo, le está dando lo que no va a cumplir, porque se va. Entonces, si el hecho es recordar lo que pasó, bueno, puede ser que para algunos sea importante, pero hoy por hoy yo discrepo en algunas cosas que recién dijiste. Hubo una cosecha buena, récord en números, pero con destrucción total del patrimonio más fuerte que tiene nuestro país, que las tierras. Porque llovió y bueno, y hay zonas que rindieron bien, pero la rentabilidad es negativa, o sea, no tuvo rentabilidad el sector agropecuario. Y hoy por hoy, si lo vemos acá en la zona nuestra y salimos a dar una vuelta, y Gustavo que está en otros números, un productor que paga un alquiler normal, la rentabilidad es cero. Sí, así es, yo coincido totalmente con Uber. Para mi punto de vista, yo creo que las cosas no se solucionan con la gente a la orilla de la ruta, por más que sea el festejo de un voto que favoreció, entre comillas, una, una posibilidad de que la resolución 125 después se transformara en ley y quedaran las retenciones móviles sin tope, pero después de eso, digamos que nunca hubo, yo esto
hablando con Marcos cuando vino siempre se lo digo, a mí me parece que eso tiene que haber reuniones de equipos técnicos y a través de esas reuniones de equipos técnicos ir llevando acuerdos con el Estado, porque el Estado sabe que el país, si no tiene un campo que crezca, también le va mal al propio país, al propio Estado. Y me parece que la solución es, primero que hay que ver quiénes van a ser los que van a administrar el país y cuáles son las políticas que van a llevar adelante. Porque hasta Bueno, que ahora, justamente es eso lo que se está buscando, digamos, que se los contemple, que se los considere, que se los tenga en cuenta y para que a la hora que llegue el momento de presentar los proyectos, haya proyectos que sean bien claros, que sean bien definidos, para que la gente del sector agropecuario sepa cuál va a ser el destino que van a tener, porque están permanentemente en un clima de incertidumbres. lo que pasa es que quien diseña un plan económico, diseña dentro de ese plan económico a todos los sectores que van conformando ese círculo que es la economía. Entonces, no es que se planifique un sector en forma independiente, se planifica la economía como un conjunto. O sea que yo no creo que nadie que planifique un plan económico deje a un sector tan dinamizador como es el campo de lado. Pondrá, digamos, más énfasis en algún sector o en otro o en algunas variables de la economía, pero sin lugar a dudas si está administrando la economía de la Argentina, que tiene que contemplar al campo. Por eso que no lo entiendo del todo a este tipo de políticas. Silvina, vos recién decías algo con respecto a los proyectos. Vos fíjate una cosa que ocurrió. Después de la 125, un hecho positivo fue que muchos productores integraron las cámaras. Yo les pido que analicen las listas de todos los partidos para estas últimas elecciones, tanto a nivel provincial como nacional, cuántos representantes de los productores hay. Han desaparecido. O porque no se les dio el lugar, o porque no fueron capaces, o porque fueron captados por un sector. Bueno, no hay en la lista, creo que en una lista hay un productor, pero no tenemos representantes del sector agropecuario. Entonces, si no tenemos representantes para defender, en otros países, hablemos de Brasil, Uruguay, tienen bancas, o Estados Unidos mismo, tienen bancadas muy fuertes los productores agropecuarios. Acá no las tenemos. Y cuando lo teníamos, él era de un partido, yo era otro, entonces opinábamos distinto. Fíjate vos qué contrasentido. ¿Quién va a defender lo que pregonemos nosotros? Entonces, yo coincido con él que hoy por hoy lo que habría que trabajar es con equipos técnicos, tener claro todos los sectores, porque convengamos, y yo te lo he dicho públicamente y no gusta mucho, el problema de la 125 fue porque le tocó directamente el bolsillo del productor. Había sectores que venían muy deprimidos y no salió nadie a la calle a defenderlos. Y sectores muy complicados. Y hoy por hoy están todos los sectores complicados, ves, cortan la ruta en Río Negro, los lecheros están por hacer algún acto también. Bueno, no hay sector, el tema de la apicultura, la miel vale menos este año que el año pasado, cuando los costos crecieron una barbaridad. Entonces, me parece que hay que, las entidades agropecuarias que ya ahora también, una ya saltó el charco, se hizo afín el gobierno, como pintaba que era afín, ya ahora se definió políticamente que está con el gobierno. 3 entidades que tendrían que trabajar en forma conjunta. Yo, quien vi que trabajó mucho en ese tema, es Neto Rulet. No sé si vos lo escuchaste, Sí. siempre tiene trabajos muy profundos de cada sector, con unos índices muy bien preparados y todas esas cosas. Es el único sector que he escuchado permanentemente y hace mucho tiempo diciendo, señores, esto se está complicando y no lo estamos viendo. A mí me parece, en cuanto al recién hablado de la representación de los distintos sectores, digamos, puede ser en el Congreso Nacional como en la legislatura provincial. Y en esto yo siempre digo, ¿no?, que no solamente es formar parte o ser legislador a nivel nacional, a nivel provincial, sino también que cuando le toque estar, que se presenten los proyectos, porque todos hablan de las políticas que hace el Ejecutivo, pero se olvidan que los legisladores son elegidos también para formar leyes y para hacer leyes, para hacer proyectos de leyes que se presenten en las distintas cámaras, ya sean nacionales o provinciales. Y yo veo que llegan al Congreso y terminan votando siempre leyes que provienen del Ejecutivo. O sea, que si representan a un sector, bueno sería que presenten leyes o proyectos de leyes para que sean discutidos, que tengan conocimiento en la gente, y ahí está para mí el kit de la cuestión, dónde se debe defender
a los distintos sectores, porque las leyes, tanto sea que provienen y que van digamos, atender que mejoren los sectores, tiene que ser presentado en las distintas legislaturas, ya sean provinciales o nacionales. No es ir, presentarse y después que las políticas provengan siempre del Ejecutivo. Yo con respecto a eso te voy a contestar con conocimiento de causa. Yo trabajé 4 años en la Cámara de Senadores que había en la provincia de Córdoba, acompañando a un senador local, y nos cansamos de presentar proyectos. Y para que salgan, ay papá. Pero tuvimos suerte, te voy a aclarar que tuvimos suerte, porque cuando el proyecto de conservación de suelo de la provincia de Córdoba fue un proyecto presentado por el ingeniero Alberti, que hoy es el proyecto que después se trabajó, que los radicales trabajaron. O sea... Sí, yo conozco la forma de trabajar de Luis y la verdad que es muy seria. Nosotros hicimos un montón de proyectos, pero que muchas veces la mayoría no te lo dejaban ni tratar. Pero no importa, aunque... Yo coincido con vos. No importa que no te lo dejen tratar, pero yo pienso que esa es la labor de un parlamentario, presentar proyectos de leyes que después se discutan. Para mí, esa es la verdadera función que tiene un legislador. Si le tuviesen que pagar por proyectos, tanto las cámaras nacionales como provinciales, y creo que el Estado se ahorraría muchísimo dinero, porque presentan en general los legisladores tan pocos proyectos de ley. Ahora eso, porque le damos una copa a uno, todas esas menciones, sí, pero proyectos de ley que hay que trabajar, el proyecto de ley no es 4 papeles, tenés que fundamentarlo, tiene una cuestión legal, tiene una cuestión constitucional, o sea, tiene que trabajar mucha gente en ese proyecto. Y si vos agarras la lista de legisladores, tanto nacionales como provinciales, y te preguntas cuántos proyectos presentaron en 4 años, en 6 o en 8 que está, y vos decís, a este yo lo voté, no hizo nada, a este. Y eso es histórico. Estaba pensando Uber, que recién decías una cosa y que forma parte de la preocupación más importante y más contundente, y que tiene que ver con el cuidado de la herramienta, del elemento más importante que tenemos, y que es el suelo, que es la tierra, que es la tierra productiva, ¿no? Que todas estas políticas de Estado, donde hay una gran preocupación de trabajar y de poder lograr rentabilidad, donde los distintos productores, sean de la escala en la que estén trabajando, también sabemos que es un negocio, es como cualquier otra actividad. Todo el mundo que realiza algún trabajo busca tener su rentabilidad para poder llevar adelante proyectos que se pueda presentar a nivel personal, familiar, etcétera. Y en ese sentido vemos de que las políticas de Estado con poca rentabilidad en algunos cultivos ha hecho de que, sobre todo cuando se alquila la tierra y demás, no se pueda cumplir con la rotación de suelo, que sería lo más óptimo, ¿no? Y por ahí es ahí donde entramos en el peor de los problemas. Bueno, esta es muy buena la pregunta, Silvina, por 2 cosas. Toda esta crisis agropecuaria, que la analizamos desde el punto de vista económico solamente, es tan grave que si vos hoy salís a hacer una encuesta y le preguntas al productor agropecuario, ¿qué va a sembrar? Va a sembrar toda soja. Porque es lo único que le deja un peso, teóricamente. Olvídate del maíz, olvídate del trigo, olvídate de hacer pastos, olvídate. Entonces, el daño es tan importante porque el suelo no se lo recupera con fertilizantes agroquímicos. Se lo recupera con rotaciones, con las técnicas que corresponden. Tan es así que en el congreso que se hizo el 7 de julio en Villa María de Suelo, hubo un ingeniero, Eugenio Fernández, del Ministerio de Agricultura, que dijo algo con respecto a esto, que habló de que hemos destrozado la parte biológica y física de los suelos. Después hubo otros oradores que le dieron con un caño, porque es un poco lo que yo creo que en el sector agropecuario llegó lo mismo que a nuestras casas de familia, el consumismo. O sea, compramos el celular más caro, compramos la semilla más cara. Compramos el vehículo más caro, compramos en la casa el LCD 72. Y cada vez compramos, y todo lo que compramos para atrás, no nos fijamos si eso no es rentable, si tiene sentido que lo compremos. Compramos. El sector agropecuario pasó lo mismo, o sea, obtengamos grandes rindes. ¿Son rentables? Hoy por hoy, cuando vos analizás, estaba leyendo un informe de Estados Unidos, las expectativas de los precios futuros. Hubo un mexicano que estuvo en un congreso en Buenos Aires, donde él habló de 2 o 3 años con precios deprimidos en general. Yo estimo que van a ser más de 2 o 3 años.
Y cuando yo muchas veces digo esto, al mundo no le falta comida, al mundo le falta plata para comprar la comida, porque tenemos producciones. Claro. Si podemos dejar la pera y la manzana sin cosechar, quiere decir que el mundo lo que no tiene es plata. Porque El otro producción día hay un montón. Sí. Yo el otro día leía, no me acuerdo bien la cifra en este momento, pero decían la cantidad que necesitaríamos de alimentos para alimentar al mundo entero, a todas las personas que habitan los diferentes países que tenemos en el mundo. Y ahí evaluaban que se produce mucho más de lo que se necesita. Pero el problema está en la distribución de las riquezas, en la distribución de los ingresos, en la distribución de los alimentos, de aquellos que no pueden acceder. Es decir, ya no pasa por un problema de producción, sino que pasaría por el problema básicamente por lo que es la distribución. No sé si quería decir algo de otra cosa recién que interrumpí. No, recién que hacía referencia a la Precios rentabilidad del deprimidos. sector y a los agroquímicos, a fertilizantes, a insumos, que yo pienso, y también a los altos rindes, que yo pienso que el sector ha caído en una trampa, que los productores han caído en una trampa, en donde siempre se busca el rinde. Entonces hay un único actor en este mercado que es el que está teniendo altas rentabilidades, que son aquella parte que venden los insumos agropecuarios como multinacionales de renombre, en donde aseguran el mercado. Nosotros hemos ido a algunas charlas en donde se hablan de cantidades de aplicaciones, cantidades de productos, que no hay que fijarse cuántas aplicaciones se hacen, si hace falta 5, si hace falta 6 y más. Y entonces yo te decía a vos, Silvina, pero también hay que hacer la ecuación económica, porque, digamos, todos esos insumos tienen mucho costo para el productor. Y no te aseguran la rentabilidad ni el rinde tampoco, porque por ahí tenés alguna desgracia climática y por más que hayas puesto todos los productos que quieras, el rinde no va a ser el esperado. Y sin embargo, vos tenés toda esa carga de gastos que tenés que ir a cubrir. Entonces, me parece que hay un único sector en economía, un único actor que se está llevando la gran mayoría de la torta, y el que está, digamos, poniendo la espalda financiera para aguantar todo eso es un solo sector, que es el sector de los productores, que cae en la trampa de esperar altos rindes. Y hoy también leía que, por ejemplo, uno de los costos más altos, por ejemplo, en el sector agrícola, tiene que ver con los fletes. Vos sacás la cuenta, para que después te voy a hacer una acotación que lo quité recién. En el maíz, en particular en el maíz, el productor cobra acá en Hernando el 60% de lo que vale en Pizarra. 60%. O sea que si vale 100, cobra 60. Es una locura. Y el flete, vos decís, el flete tiene una gran incidencia. Y vos ves que los camioneros están destrozados también. No son multimillonarios que andan en camiones. Podríamos estar diciendo... Tienen altos costos en amortización. En todo, una goma, si le llega a reventar una goma... Sí. En realidad son gastos de comercialización, que la gente lo toma como flete, Sí, pero dentro dentro de esos gastos de comercialización también están la ganancia de los acopiadores, las comisiones y todo lo demás. No es solamente flete lo que está en el gasto de comercialización. Sí, realmente es así, pero el sector no está. Lo que pasa es que por ahí nosotros, y otros países lo tienen bastante bien organizado, tendríamos que optimizar el transporte en tren, que es muchísimo más barato, y no dejar que esté monopolizado por alguno. O sea, un sector estratégico como es el tren, por ahí no puede estar en manos privadas, que te dice, yo te doy tren a vos, pero no te doy tren a vos, porque vos no estás con mi proyecto. Entonces también eso es una complicación. Y claro, y los pobres, los camioneros, yo los veo, acá nos conocemos todos. Yo no vi ningún camionero multimillonario, ¿viste? O sea, y vienen, están ahí renegando, y están corriendo, y la tarifa ahí, que no se les rompa nada, porque si les rompe algo, por ahí después no lo pueden solventar. Y con lo que decías recién vos con respecto a los costos de producción y a todo este tema, lo que pasa que es feo ir a un bar o a un lugar y decir, ¿cuánto te rindió a vos? A mí me dio 60 quintales el maíz. A mí me dio 90, 100, 105. Pero ninguno le pregunta, ¿cuánto gastó para hacer esos 90 o esos 100? ¿O cuánto gastó para hacer esos 60 quintales? ¿Me entiendes? Entonces, yo creo
Y eso somos ¿Se responsables. festeja el rinde? Somos responsables de todo, Gustavo, ¿no? Los ingenieros, los contadores, todos entramos en el mismo sistema. O sea, el productor, de última, él apuesta a hacer un peso, porque lo dijiste recién vos, es el que arriesga todo, es el que arriesga todo. Y con respecto, te digo, nosotros tuvimos un curso de actualización para poder firmar las recetas, y no me voy a acordar el apellido. Vino un ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que es especialista en suelo, y dentro de los que éramos un montón, había un montón que habían sido alumnos de él de la Universidad de Río Cuarto. Entonces preguntó, ¿qué define el rinde del maíz? Estuvo muy buena la pregunta. Entonces dijo, a ver, ¿cuál es lo primero que define el rinde? El agua. ¿Qué es lo segundo? La fertilidad. ¿Qué es lo tercero? La elefanía. ¿Qué es lo cuarto? Tal. Entonces los dejó que hablar y dijo, ¿sabe qué define el rinde del maíz? Primero el agua, segundo el agua, tercero el agua, cuarto el agua. Todo eso que usamos, que lo ponemos todos, si no tenés agua, gastaste el vicio, o sea, no invertiste, y produciste un gasto. Y nosotros en zonas semiáridas como esta, dependemos pura y exclusivamente del agua. Este año, lotes de soja, que venían con muchos años de soja, sin fertilizante, rinden 40 quintales. Si vos buscas el análisis de suelo, no tiene ninguna explicación. No tiene ninguna explicación técnica. Llovió. Sí, y hay años que no hay lluvia y por más que le ponga lo que quiera, te va a dar. Exactamente. Exactamente. Sí. Y no solamente eso, también en piedras. Vos podés tener una soja muy buena, haber invertido cualquier cantidad de dinero y la ves bien en la soja, pero 2 días antes de la trilla te viene alguna piedra o algo así, y vos el gasto hasta que lo tenés ya asegurado, y la soja hasta que no la trillaste y no la vendiste, no está asegurada. Entonces, por más seguros que hagas y Sí, todo pero lo demás, con el seguro no hace plata. Con el seguro Exactamente. podés salvar los gastos, en el mejor de los casos, pero no hace plata. El que dice que hace plata con el seguro, miente. ¿Pero qué Exactamente. necesitamos, Uber? Yo el otro día estaba mirando, o la mayoría de la gente que entiende en la materia, sean ingenieros agrónomos, sean productores que trabajan la tierra, sean políticos que estén también en la materia o que estén interesados en la preocupación general que hay en el sector, dicen que hay una deuda con el suelo, hablan de la necesidad de que haya políticas públicas que permitan cuidarlo a través de la rotación y que todos los cultivos sean rentables también, que se pueda lograr esa rentabilidad a través de la rotación de cultivos para que haya verdaderamente un programa a largo plazo y donde la prioridad sea el suelo. ¿Lo ves tan así o lo ves como algo muy fantasioso? No, ¿O qué te parece? O sea, me parece brillante. Ahora, yo me gustaría que cuánta gente hace el análisis que estás planteando vos. Porque nosotros tenemos que enfocar el problema de la producción de 2 factores distintos. Uno es a nivel mundial y otro a nivel local. A nivel mundial, los precios los manejan los mercados. Si hay una guerra, si hay un problema climático, van y vienen. Si se arma un lío a un lado, bueno, todo eso que la bolsa ahora de China que bajó, produjo todo un desequilibrio. Bueno, todo ese tipo de cosas es un mercado que nosotros no manejamos. Nosotros tenemos que manejar nuestro mercado. Nuestro mercado como país, como república, porque nosotros somos todos integrantes de la república, tendremos que velar para que el recurso más importante que tiene nuestro país o nuestra república es el suelo. Pero lo que pasa es que, primero, no hubo y no sé si habrá políticas agropecuarias pensando en el suelo. A partir de ahí, tiene que haber reglas claras para que el productor pueda producir y saber que puede fijar un precio, que eso Gustavo lo sabe mejor, más que yo. Decir, bueno, yo voy a sembrar trigo. Ajá, yo sé que el precio que voy a poder cobrar en dólares en diciembre es esta. ¿Me da el costo o no me da el costo? Argentina no es creíble para exportar. Pero en casi ningún sector somos creíbles, porque un día le decimos una cosa, le cambiamos la bocha, le cambiamos la calidad, ya la soja nuestra no tiene la proteína que tenía antes porque hemos destrozado los suelos, ya el trigo no tiene la calidad que tenía antes, ya el maíz que era colorado tampoco tenemos maíces colorados. O sea, el país no tuvo, como tuvo Brasil, o como Brasil porque ha hecho un manejo bastante interesante, no tuvo una política agropecuaria como Estado para decir, señores, acá tiene que haber, no 10 millones de toneladas de trigo, tiene que haber 50 millones de toneladas de trigo. Tiene que haber, pero el país que no puede ser que ahora el trigo, los molinos, saben que nadie puede exportar, razón por la cual si vos tenés trigo, te lo voy a comprar al precio que yo quiero. Ahora te pregunto, ¿la harina bajó? ¿El pan bajó? ¿Los fideos bajaron? No.
y el productor cobra el quintal de trigo 70 pesos. 70 pesos el quintal de trigo. Entonces, cuando vos ves que las entidades, entonces, bueno, al gobierno hay que plantearle que, si, es como dijiste hace un rato, si quieren decir, miren, nosotros el sector pecuario no sirve, queremos fabricar autos, ustedes cierren el campo, de que es otra cosa. Listo, bueno, vos sabés cómo tenés que jugar. Para el que el productor pueda hacer las rotaciones, tiene que tener reglas claras de lo que él va a sembrar y cómo lo puede comercializar. Después entrar a negociar si el descuento es mucho, si el flete es poco, pero que sepa que pueda calzarse. Hoy no se puede calzar porque la retención, porque el dólar, entonces nadie puede asumir un precio. Va a decir, bueno, sí, hoy está todo muy bajo el mercado, $370 la soja, pero lo que nadie dice que el productor hoy cobra en soja $12. $12 o $11 del dólar libre, que es el dólar que tenemos nuestro combustible y casi todos los otros elementos lo tenemos con ese dólar libre. En Estados Unidos, un galón, que son 3,785, sale $2.50. Saquen la cuenta, un litro de nafta o de gasoil en Estados Unidos cuesta entre 6 y 7 pesos. Y cobran un poquito distinto que nosotros. Cuando el productor cobra, déjame que te lo último, cuando el productor cobraba $14 la soja, acá el gasoil valía 23 centavos de dólar. Hoy el gasoil vale $1 y cobramos, te dije recién, $12, $11 a valor real. Con esos números no existe rentabilidad. Claro. En el combustible hay que poner el punto ese de que el 50% son impuestos, ¿no? Es el Estado. Exactamente. El Estado, o sea, nosotros como productores, si no tenemos combustible no podemos sembrar. Razón por la cual, cuando vos, los contadores y los que están en esto, la carga tributaria que tiene el sector agropecuario hoy, si vos sumás todo, es casi el 72%. 72% de carga tributaria, no te dije el arrendamiento, te dije carga tributaria, no hay nada rentable en eso. No existe rentabilidad con esa carga tributaria. Y lo otro que en cuanto a la rotación, yo veo cuando hacen las charlas que también hay mucho viri, como dice ¿Cómo es? A ver, Gustavo. Un contador amigo mío decía, es todo viri, me decía. Verso. Y me parece a mí que no hay mucho secreto, porque en realidad el productor, si tiene buenos precios, va a sembrar maíz, va a sembrar trigo, va a sembrar soja, va a sembrar todo. Y todo viene por la apertura de los mercados. Bueno, siempre se habla y lo que se está reclamando, por ahí lo que se viene pidiendo, no ahora, ¿no? Pero ya desde hace varios años tiene que ver justamente con eso. Se habla de las retenciones, de la política de precios, se habla de la presión impositiva, de la inflación. Del atraso cambiario, son temas que se vienen hablando y que hace todo un conjunto. No sé si me quedó algo ahí, pero hay varios temas, es decir, que habría que trabajarlo, es decir, que no hay nada fácil, pero que estarían formando este conjunto. Yo creo que todo es mucho más fácil de lo que nos quieren vender que es difícil. Porque todo es muy sencillo. Cuando vos decís, si todo este sacrificio sirvió para algo, vos decís, bueno, está bien, pero si tenemos hoy el 30 y pico por ciento de gente pobre, tenemos el 12% de indigente, ¿para qué sirvió todo esto, esto de esquilmar al sector agropecuario, destrozar los suelos, si la gente sigue teniendo hambre, si la gente no puede comer? Entonces, hay una frase del Papa que creo que donde dice que cuando vos lo que le estás dando para que siga dependiendo de vos, lo estás ayudando porque siempre te siga votando, no le estás ayudando para que salga del problema. Bueno, esto es lo mismo. Si nosotros el sacrificio que le pidieron al sector agropecuario, dijeron, che, muchachos, hay que remangarse, pero eso significa que a este país no va a haber más pobre, todos van a tener la misma educación, todos van a tener cloaca, y no ocurrió. Entonces, vos como sector te sentís también un poco decepcionado, porque el productor cuando le pide un sacrificio lo ha hecho siempre, porque lo que el productor sabe es sembrar. Y hoy, quienes estamos trabajando en el sector, el productor está con bronca, está decaído, no está motivado. Es complicado cuando vos tenés un sector tan fuerte y que lo ve, es tan... Hay un productor que un día me dice, vos sabés, me levanto de una mañana y estoy loco. Estoy loco porque tengo todo, me fue bien y cuando hago los números no tengo nada. Eso es muy fácil de cambiar si vos
pensás las como políticas república. están pensadas para los grandes productores solamente, o digamos para cobrarle al gran productor y se olvidan de los pequeños productores, porque a lo mejor la mayoría son pequeños productores y se pensó todo. A veces se sonríe. No, antes que hable Gustavo te voy a contestar. Claro. Ahora están con el verso eso los pequeños productores, de evolución del El último es todo verso. como es biribiri. Todo Biribiri. Las leyes, las oportunidades tienen que ser claras para todos. Porque el chico puede ser mucho más eficiente que el grande. Y si nosotros queremos que la gente no se vaya todo a vivir a ciudades. Pero la presión es muy alta para los pequeños. Es lo mismo, la presión es lo mismo. Lo que pasa es que si vos tenés 5.000 quintales de 5.000 hectáreas sembradas y te queda un quintal de soja por hectárea de ganancia, tenés 5.000 quintales. Un tipo que tiene 200 hectáreas, que un quintal queda 200 quintales y no hace nada. O sea, ese es el tema. ¿cómo se llama? La ecuación. No, pero tiene una palabra, la economía. La escala. La escala, gracias. La escala hace que por ahí sea eso que te parezca más eficiente. Pero no es así, porque antes aparecieron los pools de siembra, totalmente, que ese era un negocio totalmente especulativo. Han aparecido los grandes grupos de siembra. Si vos empezás a leer todos los más grandes grupos, están dejando entre un 30 y un 40% de tierras desocupadas. O sea, que tampoco, cuando las reglas no son claras para nadie. Ahí déjame agregar una cosita. Es muy difícil diagramar leyes o políticas para grandes y para chicos. El país se te transforma en unas divisiones que es una... para eso, ¿sabe cuál es el impuesto que regula todo eso? El impuesto a las ganancias. Si el impuesto a las ganancias está bien diagramado y que tiene la calidad de progresividad, la característica de la progresividad, que es la que tiene por excelencia el impuesto a las ganancias, sería el impuesto que tiene que regular a los grandes y a los chicos. A los chicos pagando las escalas más bajas, al 5 al 9% de su ganancia. Y los grandes pools, los grandes, los actores más poderosos en cuanto a lo económico, pagando a escala máxima al 35%. Al 35%. Siempre fue el impuesto a la ganancia el gran regulador en todo esto. Después, hacer leyes para grandes, para chicos, si vive al norte, si vive al sur, si vive al este, una cosa que no tiene mucho sentido. Esto es igual que gobernar. ¿Gobierno para los rubios o no? ¿Gobierno para los tostados? ¿Gobierno para los pies blancos o gobierno para los pies negras? Entonces, es discriminación. Totalmente. Yo me siento discriminado como productor chico. Yo tengo que tener las mismas reglas de juego que todos, y que eso que dice Gustavo, yo siempre digo a los productores, acá lo que tiene que hacer el Estado es sacar las retenciones. La gente pareciera que la gente gana mucho más. Ah, sí, pero es un verso, cuando va a comprar se da cuenta. Bueno, ya sé, pero eso no está contemplado. No, pero, o sea, la inflación está para todo el mundo. Eso es un flagelo y un problema macro que después debe solucionar el Estado. Que la inflación no se soluciona con leyes. La inflación con medidas económicas y dando seriedad y fortaleciendo las reservas. Exactamente, pero no es que vos vas a hacer una ley y vas a hacer desaparecer la inflación porque hiciste una ley. No, pero eso va a ser una ficción de un momento. De las medidas y políticas que se podrían tomar, los lineamientos que se podrían seguir para poder trabajar sobre eso y reducirla. El pueblo no genera inflación. Porque acá le echamos la culpa de la inflación a cualquiera y menos al que tiene que es culpable de la inflación. Ni el pueblo, ni los extranjeros, ni la luna, ni Saturno genera inflación. La inflación se genera a través de malas políticas del Estado. Eso es claro, no existe. Por eso cuando él dice, a partir de mañana no hay más inflación. Eso, como decía, a partir de mañana no hay más rubios. Listo. Los teñimos todo de negro. No existe eso, no es posible. Pero no me quiero ir del tema, porque vinimos a hablar de agropecuaria y nos vamos hablando de todo. Yo te agradezco que vos hagas esto, porque esto es un llamado de atención. Estamos destruyendo el recurso más importante. Cuando la soja se va de un lote, yo siempre digo que la soja es el desierto verde. Cuando se va de un lote, después de un montón de años de soja, lo que viene arriba no viene bien. Entonces, nadie está pensando en eso. Y el productor no puede pensar en eso, porque si siembra maíz, se lo pagan 50 pesos, 60 pesos trigo, no paga los costos, no salva los gastos. Y yo no he escuchado a ningún ministro decir,
che, este tipo tiene razón, hagamos algo. Nadie, miran para otro lado. Miran para otro lado. Y las entidades agropecuarias tendrían que estar gritando por todos los medios, haciendo, tampoco los escucho. Esperan que le enferme usted para morirse, para salir a protestar. Esto se venía a ver, o sea, vos si venías analizando, esto es una cosa que estaba ocurriendo de hace más de 5 o 6 años. No empezó este año. Este año hizo eclosiones, como cuando yo siempre digo, el ejemplo que pongo, si vos sos una persona que fumas mucho, tomas mucho, salís todas las noches, y tú dices, oh, qué bien, ahí comés y todas esas cosas, y un día explotas. Y vos decís, pero andaba tan bien, claro, porque hizo todos los méritos para llegar a que le pase esto. Bueno, nosotros hicimos lo mismo. Estamos destruyendo en todo el país el sector más importante, que es el sector productivo. En algunos lugares descuidando los montes frutales, en otros descuidando la vid, en otros... no saben qué hacer con el vino. No saben qué hacer con el vino. ¿Por qué? Porque, como dijiste recién, no somos competitivos para exportar por el tipo de cambio. Nuestro costo de producción es muy alto. Entonces, por eso no es un solo factor, son tantos factores. Yo lo que veía que lamentablemente ya tenemos que pasar una pausa y ya prácticamente ir cerrando. Pero tenía la idea también de poder hablar un poco del sector de la lechería, porque he visto notas para cómo le han dado, porque también depende de cuál es el enfoque que se hace a nivel periodístico, porque muchas veces nos encontramos con estadísticas y las estadísticas suelen ser más frías porque uno entra en contacto con números, es decir, se cerraron tantos tambos, tantos productores dejaron de trabajar, se dedicaron a otra actividad, pasaron de la lechería a la agricultura, por ejemplo, y una cosa es leer eso y otra cosa es cuando se le da otro carácter más social y cuando se ponen los testimonios, es decir, lo que queda atrás, las generaciones que se lamentan de no haber podido continuar con la actividad que venía de muchos años atrás. Por otro lado, la gente que queda sin trabajo, la cara social, laboral, el desempleo y todo ese contenido histórico-cultural, porque la gente que se dedica a la parte de la lechería generalmente tiene como un arraigo, es algo muy, pero muy sentimental y pasional la actividad. He estado viendo muchos testimonios y la gente habla con mucha pasión sobre ese trabajo. Y en algunas oportunidades he hablado con algunos productores y dicen uno debe amar la vaca, estar ahí, poder trabajar, seguir en cada etapa, ¿no? Todos los días, llueva, esté lindo y más los días feos, peor todavía, más necesitas estar ahí. Entonces, por ahí uno ve esa otra parte y donde decimos, estamos atentando contra la parte económica, estamos atentando contra la producción, pero estamos atentando también con lo sociocultural de un país, ¿no? Que también eso me parece sumamente triste. ¿Vos querés que te conteste ahora o después de la pausa? Y contestame y después vamos a la pausa. Bueno, porque yo voy a dividirla en dos partes. Puede ser medio breve porque ya No, llega bueno, la senda. lo que pasa es que, te explico por qué. Porque al no tener definido qué perfil de país queremos, todos nos equivocamos. Pues fíjate una cosa, nosotros, Argentina, te voy a dar dos temas, carne y leche. Argentina era productor de una carne diferente, que el mundo compraba una carne con un gusto diferente. Hicimos feedlot. Tenemos el mismo gusto de la carne que compran en Uruguay, en Estados Unidos, en donde sea. ¿Eh? En la leche, los tambos eran estrictamente pastoril. Copiamos de afuera, cerramos todas las vacas estresadas, alimentos balanceados, muchos antibióticos, todos encerrados sin caminar. También la leche no tiene nada que ver con la leche que había antes. Entonces, en este país, cuando vos hablas de eso que estabas planteando recién, en otros países, fundamentalmente de Europa, premian cuando el productor hace producciones sin el agregado de antibióticos, de encerrar los animales, por eso vale más el huevo que se junta y no de la fábrica de huevos, como dicen, de las ponedoras. ¿Por qué? Porque está a campo, no sufre de estrés, en la leche pasa lo mismo, en la vaca pasa lo mismo. Es tan importante desde el punto de vista sociocultural. Primero, son actividades que requieren mucha mano de obra y requieren mano de obra los 365 días del año. Llueva, como decía, hay una helada de 10 grados bajo cero, cumple los años los chicos, todo. Tienen que estar todos los días.
hace que tengas mucho arraigo. Como estás todo el día, tenés mucho arraigo. No es como la agricultura que vas, trabajas un mes, después lo vigilas, cosechas y se terminó. Si no vas más al campo, una vez que hiciste el barbecho, no pasa nada. En esto, si no vas más al campo, se te mueren las vacas. Si no ordeñas, se pierde la leche. Entonces, para eso, el país tiene que trabajar como una república y tener claros los conceptos y qué es lo que quiere el mundo. No en el modismo de decir, aumento las producciones, pero pierdo calidad. Nosotros tenemos que tener producciones con calidad. Y eso el mundo lo paga. Por eso el tipo que hace un queso artesanal lo vende más caro. Por eso hablan de orgánico, no hay que decir tanto de mambo. Por eso hay todo un sector que busca comprar productos certificados con una baja en el uso de insumos de fertilizantes, agroquímicos. Lo paga porque está demostrado, no sé si al 100%, de que eso desde el punto de vista alimenticio es muy positivo para la persona. Y la persona se enferma por la boca y la cabeza. Tal cual. Por lo que come y por lo que piensa. Voy a la pausa comercial.